Good morning. My name is Armando Ruiz. I'm going to make my comments in English and then I'm going to make them in Spanish afterwards. I'm a Catholic, I'm an activist, I'm a Democrat, and I'm a Mexicano. My family came into this country in the 1850s. From 1982 to 1997, I served in the House of Representatives here, in the State Senate, and I worked as an executive assistant to Governor Symington. Today, as Mexicanos and Latinos of faith, we're going to sign the Declaration of Family Values. Who's the family Latino of faith today in the United States? What do we stand for? How did we get here? Christianity came into this country almost 420 years ago. And although some rejected it, many of us have embraced it. The majority of Latino families have embraced it. It has become part of our culture, part of our language, part of our celebrations. Faith is interwoven into the very fabric of who we are. It's now our very identity. The majority of Latinos are people of faith. Europeans brought to this continent the concept of religious freedom. They wanted to practice their religion freely without governmental interference. The founding fathers of this country inserted this concept into our Constitution. It is freedom of religion, not freedom from religion. They understood that the greater danger would always be for government to overextend its power over individual freedoms. In recent memory, the Supreme Court upheld this right. In the Muhammad Ali case, remember the famous boxer, legendary boxer? He went all the way to the Supreme Court as a conscientious objector and said that he did not have to fight in the Vietnam War because it went against his values, his personal religious values. And the court agreed with him. It said as a conscientious objector, he could not be forced to participate in government-imposed activity. The Supreme Court has ruled that government cannot force the individual to participate in activities that violates one's core religious beliefs. Pope Francis, on his trip to Ecuador, he talked about spiritual colonization and how it threatens the people of Latin America. Spiritual colonization is when those with power seek to impose their worldview on the less powerful. The dignity of the human being is threatened through the use of legal and financial force. The same threat is now occurring against the poor and working families, Latino families of the United States. In the last 8 years, immigrant families have been deported in record numbers. And we also suffer chastisement, criticism as being ignorance and bigots for our religious beliefs. Today we declare no más, no more. Today we as Latino faith families and voters declare that we believe in preserving life. We believe in preserving the dignity of every human being. We believe in marriage between a man and a woman. We believe in religious freedom. And in this upcoming election, I cannot in good conscience vote for any candidate who goes against these core values. And I will encourage other people to follow me. Con su permiso en español. Mi nombre es Armando Ruiz. Soy católico, activista, demócrata y mexicano. Mi familia llegó en este país desde los 1850. De 1982 a 1997 fui diputado aquí en la Cámara de Representantes, también en el Senado, y fue asistente al gobernador Symington. Estamos aquí para firmar la Declaración de Valores de Familias. ¿Quién es la familia de fe hoy, la familia latina en los Estados Unidos? ¿Para qué somos? ¿Y cómo es que hemos llegado aquí? Nuestra fe llegó hace más de 420 años y muchos han rechazado, pero la mayoría de nosotros que somos latinos y somos de raíces latinas, esto ha sido parte de quienes somos. Es parte de nuestra cultura, nuestro idioma, hasta nuestras celebraciones. Fe es parte de toda nuestra vida. La mayoría de latinos somos personas de fe. Los europeos trajeron el concepto de libertad de religión. Ellos querían venir a este país para celebrar y participar y practicar
su fe sin interferencia del gobierno. Fue una libertad de religión, no fue una libertad para no tener religión. Ellos comprendieron muy bien que el peligro más grande va a ser que el gobierno quiere imponer su poder sobre personas de fe. El gran boxeador Muhammad Ali, él fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que él no tenía que participar en actividades del gobierno si él estaba opuesto con su conciencia a estas actividades. El Santo Padre Francisco, cuando fue a Ecuador, dijo que hay una colonización espiritual que está amenazando a la gente de Latinoamérica. Lo mismo está ocurriendo aquí ya en los Estados Unidos. La colonización espiritual es cuando esos con poder tratan de forzar a personas de fe, tratan de amenazarlo con el uso de fuerza legal y de financia. En los últimos 8 años, como nunca en nuestra historia, familias de fe, familias inmigrantes mexicanos han sido deportados como nunca más. También en estos tiempos hemos sufrido muchas amenazas, hemos sufrido insultos porque somos personas de fe y tomamos posiciones en favor de nuestra fe. Aquí estamos para declarar hoy que no más, ya basta. Ya no vamos a aguantar esto. Nosotros como familias de fe estamos declarando que creemos en preservar la vida. Creemos en la dignidad de cada persona humana. Creemos en el matrimonio entre hombre y mujer. Creemos en la libertad de religión. En esta elección que viene, yo, en buena conciencia, no puedo votar para ningún candidato que no está en favor de estos principios. Y yo voy a ir personalmente, voy a ir con otros para que ellos también no voten para candidatos que están impuestos de nuestros valores de fe. Gracias.